bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias como cada semana por su sintonía. El Pleno de la Asamblea Nacional, con 74 votos afirmativos, aprobó el pasado martes 11 de agosto la reforma al Código Orgánico Integral Penal que incluye modificaciones respecto a la propiedad intelectual. Para analizar este tema, contaremos hoy con la presencia del asambleísta Gabriel Rivera, a quien le damos la bienvenida, y el asambleísta Luis Fernando Torres, ambos integrantes de la Comisión de Justicia de la Legislatura. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. El Código Orgánico Integral Penal debía adecuarse al artículo 61 del Tratado Internacional de la Organización Mundial de Comercio. Lo revisamos enseguida. Para abordar el tema de propiedad intelectual hay que considerar que existen dos grandes categorías. La primera, que tiene que ver con los derechos de autor, obras musicales, audiovisuales, artes plásticas, arquitectónicas y los programas de ordenador o software. Y la segunda categoría sobre la propiedad industrial, patentes de invención, marcas, diseños industriales y los modelos de utilidad. Los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio exigen al Ecuador estándares mínimos, entre los que consta dar una adecuada protección y observancia a los derechos de propiedad intelectual, los mismos que fueron recogidos en el artículo 208A de la reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP, que hace referencia a la falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. La persona que fabrique o comercialice a escala comercial mercancías o su envoltorio sin la debida autorización será sancionada con una multa de la siguiente manera. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a 424 y menor a 847 salarios básicos unificados, se aplicará la multa de 86 a 175 salarios básicos unificados. Cuando el valor de la mercadería incautada sea mayor a 847 salarios básicos unificados, se aplicará una multa de 176 a 295 salarios básicos unificados del trabajador en general. La misma pena se aplicará a la persona que produzca, reproduzca o comercialice a escala comercial mercancía pirata o cualquier copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él. No constituye delito la fabricación o comercialización de mercancías limitadas que tengan una marca con características propias que no conlleven a una confusión con la marca original. Y bien, con estos datos que un poco nos ponen en contexto respecto del tema que analizamos esta semana, iniciamos con usted, asambleísta Rivera, para conocer un poco más en detalle las motivaciones de estas reformas al Código Penal. Quiero saludar a todos los amables televidentes que siguen la señal de la Asamblea Nacional. Saludar a usted, Belkis, muchas gracias por la invitación. Y también a mi contertulio, el doctor Luis Fernando Torres, con quien como colega asambleísta compartimos curul allí en la Comisión de Justicia y Reestructura del Estado, como usted muy bien lo ha dicho. ¿Por qué se reforman las leyes? Yo creo que el fin mismo de la sociedad no es mantener unas leyes, sino garantizar la plena vigencia de los derechos, los valores, ¿no es cierto? Impulsar la plena vigencia del texto constitucional, lo que tiene como contenido. Que se vaya adaptando a la realidad. Claro. Entonces, Zagrebelsky suele decir que la ley es cambiante como es cambiante, la norma es cambiante como es cambiante la sociedad. Entonces, si cambia la sociedad, si se requieren adecuaciones, pues hay que hacerlas. Entre más rápido se hagan, mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ecuador es signatario. O sea, Ecuador no es una isla, ¿no es cierto?, sino que vivimos nosotros en un contexto internacional y como tal Ecuador es signatario de determinadas herramientas del derecho internacional, en este caso lo que garantiza pues la propiedad
de una patente, de una marca, ¿no es cierto? Entonces los países, Colombia, Perú, México, Panamá, etcétera, tienen la protección a estas patentes, a estas marcas, a ese conocimiento que se ha podido patentar y que pertenece a una empresa, a una persona en particular, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hizo el Código Integral Penal, que tengo en mis manos en este momento, ¿por qué no se observó aquello? No se observó aquello. Inmediatamente cuando eso se determinó que hacía falta, entonces se mandaron unas reformas, se aprobaron estas reformas y está en este momento, porque es sobre lo que ahora vamos a conversar. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Porque también hay un poco de desconocimiento, hay inquietud en la población. Alguien que va con un CD por allí, con una maletita vendiendo en la calle y dice, me van a quitar mi CD, me van a meter preso. No, esta reforma no está ideada para sancionar a los pequeños, sino a aquellos que a escala industrial lo hacen. Y eso está contenido, si me permite la cámara, está contenido aquí en las reformas. Fíjese usted, quienes lo hacen de $50.268 para arriba. Entonces, aquella persona que con un negocio mínimo, con un capital muy ínfimo, está trabajando en este sentido. Pues se aplica en función del valor de la mercadería. No tiene de qué preocuparse. Y también hay que resaltar algo, no hay prisión por esto. Ya lo vamos a seguir desmenuzando, asambleísta Rivera. Asambleísta Torres. Bueno, un saludo igualmente para los televidentes, para usted y para Gabriel. Hace un año entró en vigencia el Código Integral Penal. Un año después, la Asamblea ha aprobado una reforma no integral al Código, pero sí trascendente. Habría que preguntarse por qué la reforma un año después. ¿Es que la Asamblea se olvidó de algunos temas? ¿Se equivocó o aparecieron nuevas circunstancias? Pero usted es miembro de la Comisión de Justicia y lo mismo que le preguntaba al asambleísta Rivera, ¿por qué no se observó este tema durante el debate? ¿Cuál es el asunto? Las reformas que aprobó la Asamblea tratan sobre la propiedad intelectual, sobre los derechos de autor, también abordan temas de tránsito, algunos temas de menores y algunos relacionados inclusive con delitos en contra de la administración pública. ¿Por qué la reforma un año después? Básicamente porque el presidente de la República advirtió que era necesario reformar el código, que la Asamblea había cometido un error u omitió o cometió un exceso cuando derogó varias normas de la Ley de Propiedad Intelectual que criminalizaban la piratería de derechos de autor y la falsificación de marcas. Resulta que cuando se aprobó el Código Integral Penal, se derogó prácticamente un capítulo completo de la Ley de Propiedad Intelectual que sancionaba estas conductas. 30 segundos. Un año después, el presidente ha pedido que se incorporen esas conductas con algunos cambios, sobre todo por la presión internacional de la Organización Mundial de Comercio. Esta tiene un acuerdo internacional que se llama ADPIC y allí se establece que los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio deberán establecer sanciones penales, así como criminalizar las conductas relacionadas fundamentalmente con la piratería de los derechos de autor y la falsificación de marcas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Rivera, en el debate previo a la aprobación de estas reformas, el asambleísta Miguel Ángel Moreta mencionaba, entre otras cosas, que esto se trata nada más de salir al paso de la Organización Mundial del Comercio, que no se garantiza una seguridad jurídica. Y al respecto, el asambleísta Bustamante decía que sí, que en efecto, en cierta medida, era así. ¿Por qué se produjo esta precisión? Bueno, primero hay que entender qué significa la seguridad jurídica. Esto es tener unas normas preestablecidas, ¿no es cierto? Que todos seamos sancionados o que seamos observados por la ley, por la autoridad, con unas normas preexistentes. Entonces, si es que se reforma un código, porque eso va a mejorar la vida de los ecuatorianos, no debe de preocuparnos. ¿En qué sentido mejora? Porque nos permite cumplir los compromisos internacionales que tiene el Ecuador. ¿Qué sería lo contrario? Decir Ecuador no cumple sus compromisos internacionales. Ecuador no está acorde con lo que establecen las normas que sobre el comercio, sobre el tema referente a patentes, a marcas, ¿no es cierto?, a registros, corresponden. Entonces teníamos dos caminos. El uno era convertir al Ecuador en un par internacional, es decir, no, el Ecuador no va a cumplir las normas internacionales sobre comercio, y el otro era reconocer que hace falta eso en el código y poderlos incorporar como en efecto se hizo. ¿Y qué implicaciones tiene en lo penal y en lo comercial ya? Mira, en lo penal ninguna.
desde el punto de vista de la pérdida de la libertad, porque no se va a perder la libertad. En lo comercial sí, porque aquí tenemos nosotros, fíjese usted, el artículo 208 que se reforma, en donde se dice, ¿quién? Si usted me permite rápidamente, ¿no es cierto? La persona que fabrique o comercialice a escala comercial mercancías o su envoltorio que lleven puesta sin la debida autorización una marca idéntica a la válidamente registrada para tales mercancías o que esa marca no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales será sancionada con una multa de la siguiente manera. Y ahí viene la gradación, ¿no es cierto? $50,000, $150,000, $297,000 y podemos seguir viendo. Entonces, por el contrario, lo que garantiza en el Ecuador es la seguridad jurídica de aquellos que a través de un esfuerzo han podido patentar un invento, han podido tener un registro de fábrica, ¿no es cierto? Entonces, es absolutamente al revés de lo que ha dicho el asambleísta Moreta. O sea, esto no atenta a la seguridad jurídica, por el contrario, la fortalece en el Ecuador. 15 segundos. Entonces, por el contrario, lo fortalece. Ojalá él estuviera aquí para que nos pueda explicar en qué sentido esto atenta a la plena vigencia de las normas constitucionales y legales. Me parece que absolutamente no tiene ningún sentido decir esto atenta a la seguridad jurídica, esto atenta a la plena vigencia integral del Código. Por el contrario, esto nos garantiza que el Ecuador cumpla con sus obligaciones internacionales y lo más importante, más allá de las obligaciones internacionales, que las personas que tienen un registro, que las personas que comercializan, que trabajan honestamente en el Ecuador, no se vean perjudicados por una conducta de algún industrial, de algún comerciante que quiera favorecerse ilícitamente de un buen nombre de una marca, por ejemplo, ¿no? Gracias, asambleísta Rivera. Asambleísta Torres, usted ha sido crítico respecto de varios puntos que se contemplaron en estas reformas. ¿Cuáles son los problemas que usted detectó ya en el trámite? Quien incurre en falsificación de marcas o en piratería de derechos de autor puede ser objeto de sanciones penales, de sanciones administrativas y de acciones civiles. La reforma que aprobó la Asamblea aborda solamente uno de los tres aspectos, el de la sanción penal. Ahora bien, ¿por qué razón cuando se aprobó el Código Integral Penal se descriminalizaron estas conductas que antes sí estaban sancionadas? Porque hubo una corriente, especialmente en el gobierno, en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, orientada a que estas infracciones solamente fueran sancionadas a nivel administrativo o quienes las hayan cometido sean objeto de demandas de orden civil. Y entre otras cosas, decían los funcionarios del IEPI, que las sanciones penales no han servido de mucho porque había muy pocos procesos. Por esa razón, la comisión, con mi voto en contra, presentó el informe para descriminalizar y por ello derogó las normas que en la Ley de Propiedad Intelectual sancionaban estas conductas. Pasado el año, el presidente de la República envía la propuesta de cambio precisamente porque la Organización Mundial de Comercio le dice al gobierno, ¿y ustedes por qué no sancionan penalmente? Y el presidente propone que se sancione con multa y con pena privativa de la libertad. En otras palabras, que se considere estas infracciones no contravenciones, sino delitos, sancionados con más de 30 días. Y allí comienza la gran discusión. Al final, ¿qué aprobó la Asamblea? Que no se sancione con pena privativa de la libertad, sino tan solo con multa económica, cuando el monto de la piratería de derechos de autor o el monto de la falsificación de marcas, como muy bien dijo Gabriel, supere los $50,260. Si el monto es menor a $50,260, simplemente no hay multa. Pero aquellas personas que puedan ser, digamos, causantes de un daño, sí podrían estar sujetas a medidas administrativas ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y ante medidas civiles, pero no a la multa que se ha aprobado y se ha incorporado en el Código Integral Penal. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Rivera. Concluimos de esta manera este primer bloque, amables televidentes y a quienes nos escuchan también por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Es tiempo de irnos a una primera pausa. Al volver continuaremos con este diálogo en torno a las reformas aprobadas al Código Orgánico Integral Penal. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. De inmediato vamos a escuchar a los ciudadanos. ¿Qué piensan sobre estas reformas al COIP?
Sí, me parece bien que hay una ley que regule, a pesar de que se vería afectado la clase media, porque siempre optan por ese tipo, por la piratería, pero a la larga creo que nos beneficiaría a todos, inclusive en el nivel cultural. Obviamente estoy de acuerdo en la propiedad intelectual, en los derechos que tienen las personas, pero bueno, también estoy consciente que la piratería ayuda de alguna manera a la gente a tener más cultura. O sea, aquí en la calle, por ejemplo, venden muchos CDs piratas, muchos libros piratas. O sea, eso les perjudica a los artistas y no pueden, o sea, progresar en sí. Claro que hay grandes corporaciones, desde luego, que se están lucrando con esto, pero en ese sentido, ahí ya, pero el autor sí me parece que él vive de eso, es un creador y debe pagarse por lo que crea, ¿sí? Es su trabajo. Hay que pensar en que si es piratería no es lo correcto, entonces partamos de eso, ¿no? Debe regularse, debe sancionarse, porque si no, el asunto de propiedad intelectual está totalmente desprotegido en el Ecuador. Tenemos autores ecuatorianos, cantantes, que su trabajo debe ser protegido. Hay que concientizarse y ser una persona responsable con uno mismo y pagar sus tributos y pagar sus obligaciones, ¿no? Para el bien del país. Yo no estoy de acuerdo en eso de la piratería, pero aquí en el país la mayoría de gente por sobresalir tiene que arrimarse y sacar provecho de otros. Asambleísta Rivera, continuamos con usted. ¿Alguna precisión, alguna réplica respecto de lo dicho en el bloque anterior? Mire, yo creo que aquí lo que se puede, bueno, a los ciudadanos les corresponde, como usted insiste siempre en el programa, la síntesis, ¿no? Pero aquí lo que se puede ver es que no se está en contra, por parte de la oposición, de la reforma. No se ha dicho, no se debe reformar, no se debe penalizar, se ha reconocido que esto es parte de las obligaciones internacionales en lo referente al comercio que tiene el Ecuador. De pronto puede haber una diferencia en los matices. Ayer Fernando decía esto si me permite lo conversábamos previamente a entrar a este bloque, ayer Fernando decía, se acaba en esta reforma con 70 años de tradición penal ecuatoriana, ¿no? Yo eso le diría a Fernando que son diferentes, el código anterior con este código, la propia concepción, la corriente filosófica que lo sustenta es diferente, la anterior a esto. Pero además, con todas esas diferencias no se elimina esa división entre delitos y contravenciones que también constaba en el código que nosotros reemplazamos con el Código Integral Penal. Queda prácticamente igual y a mí me parece que es bueno, pero además en los siguientes artículos del código que tiene que ser entendido en su forma integral está pues cuándo es una contravención, quién tiene que señalar, quién tiene que juzgarla, cuándo es un delito. Entonces me parecen posiciones respetables. Sin embargo, la preocupación que puede subyacer en relación así es que cómo se va a saber si un juez es juez de contravenciones o un juez que tenga que sancionar los delitos está establecido en el propio código. Tanto es así que tiene capítulos en donde se dice cuáles son las contravenciones. Se empieza con las de tránsito, cuáles son los delitos, se empieza con el genocidio. 30 segundos. Claro, entonces me parece que en el camino, en el debate, se fueron absolviendo este tipo de inquietudes y finalmente lo que yo creo que aquí podemos entender es que todos estamos de acuerdo que estas conductas tenían que ser tipificadas para garantizar cuanto a los propietarios de sus marcas, cuanto para que el Ecuador cumpla con sus obligaciones internacionales, ¿no? Gracias, asambleísta Rivera. Asambleísta Torres. La gran discusión siempre fue la siguiente: si debían tipificarse estas infracciones como delitos o como contravenciones. Y el Código Integral Penal, antes de la reforma aprobada ayer, decía en el artículo 19 que se entenderán por delitos aquellos sancionados con penas privativas de la libertad superiores a los 30 días. El presidente de la República, cuando envió su proyecto, pidió que se incluyera una multa y además una pena privativa de la libertad entre 30 y 41 días. Con la propuesta del presidente se buscaba que se sancione como delito, no como contravención. Sin embargo, se debatió en la comisión y luego en el pleno para que no se aplicara la pena privativa de la libertad, sino solo la multa. Entonces, ¿cómo se iba a aplicar solamente la multa y no la pena privativa de la libertad? Sin reformar el 19. Se hubiera considerado que el Ecuador estaba tipificando estas infracciones como contravenciones y no como delitos. ¿Qué hizo entonces la Asamblea? Con mi voto en contra, eliminó dos incisos del artículo 19 en los cuales
el tiempo de privación de la libertad servía para definir si era contravención o si era delito. Entonces, al eliminar esos dos, ya se pudo imponer solamente multa y no pena privativa de la libertad. Y si a nivel internacional cuestionan y dicen, ustedes han sancionado como contravención, ya se podría con esta reforma decir no, porque nosotros ya no distinguimos las contravenciones de los delitos por el tiempo de la pena privativa de la libertad. No sé si es que puedo interrumpir. La siguiente, no. Terminamos con la intervención. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Yo proponía que se estableciera la multa cuando el monto de la piratería o de la falsificación supera los $50.260 y una pena privativa de la libertad igual a aquella que propuso el presidente de la República, y que no cambiemos el artículo 19, que lo mantengamos, porque esa distinción es saludable. Inclusive en el anterior Código Penal se mencionaba la pena, aunque no los días, como elemento distintivo de la contravención y del delito. Gracias, asambleísta Torres. Ahora sí, asambleísta Rivera. Lo que pasa es la concepción filosófica que existe detrás del código. Lo que tiene este código, yo creo que la característica que lo ubica dentro del pensamiento es que es racional finalista. Entonces, uno de los filósofos, Roxin, el alemán, que muy bien lo conoce Luis Fernando, entonces dice que hay que reemplazar las penas privativas de libertad por otras alternativas. Entonces, este concepto está recogido en el código como es un código racional finalista, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que se elimine la posibilidad de que solamente en los delitos contengan privación de libertad, no me parece algo malo, es algo bueno. Toda vez que el propio código tiene un espíritu en el que se dice que la sanción penal es de última ratio. O sea, es el último recurso al que se está... y dentro de esa sanción penal, la privación de la libertad tiene que ser, si es posible, excepcional, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese espíritu no está mal el hecho de que se elimine la prisión por este tipo de infracciones o de delitos. A mí me parece que es correcto, ¿no es cierto? No está mal. Y en relación a si es que se elimina la tradición o digamos esta división entre delitos y contravenciones, yo creo que es importante revisar exactamente qué decía el código anterior, porque esto es fundamental. Y ahora está en el artículo 19, pero en su momento, en el código anterior, estuvo en el título segundo, en el artículo 10. Y miren lo que decía, rápidamente, porque yo sé que el tiempo es importante. Son infracciones los actos imputables sancionados por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones según la naturaleza de la pena peculiar. ¿Qué era lo que establecía el Código Integral Penal hasta antes de la reforma que se acaba de aprobar? 20 segundos. Fíjese usted, decía, las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones. Palabras más, palabras menos, es casi exactamente lo mismo que dice el anterior, pero con un adicional que estaba definiendo en qué consiste la pena y en qué consiste, en qué consiste el delito y en qué consiste la contravención. Entonces, lo que se hace es eliminar esa definición y por lo tanto no se acaba con la tradición de los 70 años previos de esta división que me parece necesaria, yo coincido con Luis Fernando, sino que se deja abierta la posibilidad para estar a tono, ¿no es cierto?, en concordancia con esa teoría racional finalista que es la que está en el código, en donde no necesariamente los delitos deben de siempre terminar en privación de la libertad. Gracias, asambleísta Torres. Bueno, Gabriel, pero en el fondo, la reforma del artículo 19, cuando se eliminan dos incisos para no distinguir el delito de la contravención por la pena, por el número de días en que una persona puede estar privada de la libertad, básicamente obedece a la coyuntura, a la necesidad de acomodar estas nuevas infracciones en materia de derechos de autor y marcas a la exigencia internacional y establecer una sanción solo pecuniaria sin privación de la libertad. Yo recuerdo haber dicho en el primer debate que los montos debían subir para no perjudicar a los pequeños, aquellos que en la esquina, por ejemplo, están vendiendo discos y todo, y por eso el monto parece razonable, de $50.260 hacia arriba, sanciones. Pero alguien que comercializa $1 millón, $2 millones, resulta que sí va a estar sujeto eventualmente a una multa, pero no a una pena privativa de la libertad. Y por eso yo propuse que en montos superiores a los $50.260, además de la multa, exista la pena privativa de la libertad. Ahora bien, en materia de propiedad intelectual, ¿cuándo se produce la falsificación de una marca? Cuando la marca falsificada es idéntica a la otra. Cuando se trata de una imitación, no hay la falsificación.
¿Cómo se hace entonces, se establece esta diferencia? Existen parámetros, los especialistas identifican, pero tiene que ser marca idéntica para hablar de falsificación. 30 segundos. Y en el caso de derechos de autor, existen los usos justos de una obra que están permitidos. Si alguien, por ejemplo, de un poema cita algunos versos, no tiene ningún problema. Otra cosa es reproducir una obra completa, ese ya no es uso justo. Entonces, existen parámetros y flexibilidades. En el caso de una marca, para que se pueda hablar que una marca ha sido falsificada, esta tiene que haber estado previamente registrada. En el caso de un derecho de autor no hace falta el registro para que alguien alegue que hay piratería sobre sus derechos. Esos son, digamos, los parámetros y las fronteras amplias en lo uno y en lo otro. Y esto es bueno, Belkis, si me permite, no sé cuánto tiempo tenemos para abonar en este tema. Brevemente. Eso es bueno, porque resulta que yo me pongo unos zapatos, pero que estoy viendo claramente que no son de cuero, pero tienen una marca por ahí similar, y no puedo ser llevado a prisión por eso. Ahora, como está en la reforma, ni tampoco puedo ser sancionado, digamos, a través de una multa, de acuerdo al monto, porque es como que usted falsifique $1, pero que le ponga con marcador, este dólar es de 100, entonces nadie le va a creer. Entonces tiene que ser una falsificación que sea idéntica, que utilice las marcas, que utilice los logos, la música, todo esto, o sea, que el contexto indique que se lleva a error al comprador. Ahí es cuando viene la sanción. De manera que aquel humilde vendedor de un CD no tiene que preocuparse, o aquel que vende una camiseta, etcétera, ¿no? ¿Cómo no? Entendido, asambleísta Rivera, asambleísta Torres. Bueno, hasta lo que va del programa nos hemos concentrado en la tipificación de este delito de falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor como parte de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Es tiempo de una nueva pausa y al volver ya nos concentraremos en otros aspectos de esta reforma. Regresamos. Amigos, estamos ya en el bloque final de Tesis y Antítesis con los asambleístas Gabriel Rivera y Luis Fernando Torres. Ellos tienen 3 minutos cada uno para concluir sus comentarios finales en torno al tema que abordamos esta semana, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vamos en este bloque, asambleísta Rivera, a tratar otro aspecto de la reforma, como ya lo advertíamos en el bloque anterior, porque se incluyeron también modificaciones al artículo 380, en donde se aclara que la persona que conduzca un vehículo en estado de embriaguez o sustancias estupefacientes y psicotrópicas y produzca daños materiales tendrá una pena privativa de libertad de 30 a 180 días. Además, se le suspenderá la licencia de conducir por el mismo tiempo y se le reducirán 15 puntos en la licencia. Así fue como se aprobó esta reforma, este artículo puntual. ¿Por qué la necesidad de este cambio? Bueno, ¿quiénes piden esta reforma? Nosotros tenemos que partir de esto, ¿no es cierto? En parte, si no me traiciona la memoria, incluso el fiscal general de la Nación está pidiendo este tipo de, y además usuarios, ¿no es cierto?, este tipo de reformas. Primero, antes que esto, yo fui uno de los que presentó una reforma a la ley de tránsito, que la ciudadanía recordará, en relación a las escuelas, por ejemplo, ¿no es cierto?, de conducción. Entonces ha sido un interés permanente de la ciudadanía ir arreglando, mejorando, impulsando mejoras en la ley de tránsito, porque es uno de los temas que más impactan a la seguridad ciudadana cotidiana. Usted va caminando y viene alguien y le arrolla y está en estado etílico. Entonces, en ese sentido van las reformas. Usted encuentra, por ejemplo, que los acuerdos que tienen que ver entre las personas que son parte o que desgraciadamente han participado en un accidente de tránsito, en un suceso de estos, entonces no había la posibilidad. En este tema, por ejemplo, se incluyen los acuerdos privados, ¿no? Entonces, eso también me parece a mí fundamental, me parece importante. Entonces, lo que se busca con esta reforma, básicamente, es mejorar el texto a fin de que le respondan al ciudadano lo que está pidiendo, ¿no? O sea, no solamente hicimos la reforma en el tema de tránsito, también usted recuerde que hay otros aspectos que se abordan, como en el tema de la violencia intrafamiliar. Entonces nos preguntan a nosotros, bueno, un año después, ¿por qué están reformando el tránsito? ¿Están reformando lo referente a las marcas, ¿no es cierto?, a las patentes? ¿Por qué están reformando lo referente a la violencia intrafamiliar? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, porque quienes están involucrados en esto, piden, miren, esta parte de aquí hace falta esto. Entonces, en este tema referente a la ley de tránsito también hace falta. Entonces, nosotros esperamos que esto mejore el ejercicio diario, el ejercicio cotidiano para los fiscales, para los jueces, pero más que nada para el ciudadano. Que el ciudadano vea que alguien está conduciendo en estado etílico, pues esa persona va a ser sancionada con la dureza que se está planteando y que usted acaba de dar lectura, que se le retiren los puntos. Para recuperarlos, ¿qué se tiene que hacer en esos puntos? Ir, pues, hacer trabajo comunitario, formarse mejor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos básicamente. Tenemos un minuto todavía, asambleísta Rivera. Como vimos, se aprobaron ya estas
estas reformas al Código Penal, ¿se prevén eventuales modificaciones de aquí en más? ¿Todavía ustedes han tenido esta oportunidad de diálogo que iniciaron como Comisión de Justicia? Desde lo conceptual, nosotros creemos que es importante saber que si la ley no es un fetiche, nosotros no hacemos una constitución o una ley para que esa ley dure la mayor cantidad de años o tiempo posible. Nosotros hacemos una ley para que responda a las necesidades ciudadanas. Entonces, si esas necesidades ciudadanas cambian, si la sociedad, como es un ente vivo, va cambiando cada momento, no hay como matar la ley manteniéndola igual. Entonces, como cambia la ciudadanía, como cambia la sociedad, tiene que cambiar la ley también. ¿Pero algún si en estos requerimiento diálogos, puntual? claro, eso le iba a decir. Si en estos diálogos se encuentra que efectivamente hay que modificar en algún sentido la ley, pues hay que hacerlo. Ayer mismo, bueno, no sé si ayer, pero en estos días anteriores, se presentó, por ejemplo, una reforma al Código Integral Penal aquí en la Asamblea Nacional en relación a que se eliminen las tablas consumidores de estupefacientes o sustancias sujetas a fiscalización. Yo particularmente no estoy de acuerdo, porque yo no creo que el tema del consumo tenga que tratarse desde el punto de vista penal, pero hay un sector, fíjese, que está demandando. Entonces tendríamos que ver cuáles son pertinentes, cuáles no son pertinentes. Esta, por ejemplo, de las patentes, de la utilización fraudulenta de marcas, etcétera, era necesario. Ya le digo, cuánto para garantizar lo interior, cuánto para estar a tono con el derecho internacional. Pero habrán otras propuestas que se hagan que las deberán analizar en el camino. Habrá que analizarlas en el camino. Nosotros no estamos cerrados a eso. ¿Cómo no? Ese es el trabajo de la comisión. Sería importante en estos diálogos que nos digan, mire, nosotros creemos que esto tiene que ser reformado, pero hay ciertos límites. Por ejemplo, no se puede poner, no me va a dejar mentir Fernando, no se puede poner, por ejemplo, bueno, la ciudadanía está de acuerdo en establecer la pena capital o establecer las penas perpetuas, ¿no es cierto? Pena perpetua. Son temas que yo creo que hay unos límites, pero dentro de esos límites, claro que se puede modificar las leyes, se puede modificar la Constitución, pues y ya lo veremos a futuro. Así es. Gracias, asambleísta Rivera. Asambleísta Torres, la misma pregunta en el sentido del tema de tránsito. Sí, pero antes de responderle, solamente una aclaración para pasar a esta parte. Cuando el monto es menor a $50.260. Sobre la falsificación de marcas, claro, estamos hablando. Sí, y una marca, digamos, no es idéntica, no habría falsificación. Ello significa entonces que el que comercializa, fabrica, en estos montos no sería objeto de la sanción penal, eventualmente no sería objeto de ninguna acción administrativa y tampoco de ninguna acción civil. Lo propio ocurre con los derechos de autor. Si estos entran dentro del uso justo, no habría ninguna de las tres acciones. Bajo los $50.260 solamente caben acciones de orden civil, administrativo, pero no penal. Cuando estuvieron presentes en la comisión aquellos que representan, digamos, a compositores, escritores, ellos se preocuparon y algunos dijeron, bueno, si yo publico un libro y mi libro en el Ecuador tiene, digamos, un volumen de alrededor de $10.000 y alguien lo reproduce completamente, ¿cómo me defiendo? Pues ahí les aclararon los especialistas que ellos no podrían impulsar la acción penal, no habría, digamos, la multa para el que reproduce esa obra, pero sí habría la medida administrativa. Claro, así es. Podría ir al IEPI y decir, suspendan la difusión de esta obra. O podría la acción civil reparatoria. Eso es lo que le queda a una persona. Y esto para que estén de alguna manera tranquilos aquellos compositores cuando el monto de la piratería o de la falsificación en marcas es menor a $50.260. Sobre el tema de tránsito. Resulta que en el actual código, el que alguien conduzca embriagado un vehículo ya es un agravante. Con la reforma aprobada ayer se establece una infracción adicional. El hecho de conducir en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias estupefacientes y chocar, provocar un accidente, conlleva ya no solamente una multa, sino una pena privativa de la libertad que podría llegar a los 180 días. A mí no me parece mal la medida, sabiendo lo que puede ocasionar a alguien que conduce en estado de embriaguez, cuántas muertes han pasado, cuántas infracciones se han cometido. Me parece bien. El único problema es en cuanto a la posible incompatibilidad entre que sea un agravante y que sea simplemente una infracción. El asambleísta Ramiro Aguilar le hizo esta observación personalmente al presidente de la comisión, pero parece que no hubo acuerdo entre la mayoría de la comisión para ver cómo se lograba, desde el punto de vista jurídico, porque es muy técnico, compatibilizar lo uno y lo otro. Ahora bien, que debemos hacer algo frente a aquellos que conducen en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias estupefacientes y ocasionan accidentes, por supuesto, porque a un peatón que está cruzando la calle viene alguien
en estado de embriaguez lo atropella o se suben a las veredas, tiene que responder. En este punto yo estoy ciertamente de acuerdo, sabiendo el peligro que ocasionan y los daños. Además, no se ha tipificado como delito de peligro abstracto, sino de resultado, porque tiene, cuando está embriagado, que chocar y provocar el accidente para que reciba esa sanción. Queda claro, Ojo, también asambleísta aquí hay una Torres. cosa muy importante. Como yo le decía a Belkis y a los ciudadanos, básicamente estamos de acuerdo en esto, oposición y oficialismo. Pero aquí hay que decir algo importante, cuando solamente resultaron daños materiales, porque cuando ya hay muertos es otra cosa. ¿No? Entonces estamos hablando Claro. Hay una de sanción daños ya materiales. específica para Desde ello. luego, porque Así es. y estamos de acuerdo, yo creo, todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, que tiene que ser con el máximo rigor de la ley. Correcto. Entonces, pero esto se refiere a temas de daños materiales. Correcto. ¿No? Gracias, asambleísta Rivera, por habernos acompañado en esta ocasión. Un gusto tenerlo con nosotros. Asambleísta Torres, muchísimas gracias por sus criterios. Amigos, así concluye este programa de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes en torno al tema que hemos analizado, las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Recuerden que el video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.